Hola, no sé si se me escucha bien, pero estoy intentando grabar un episodio después de una larga temporada de bloqueo creativo gigante. Gigante. Bienvenidos una vez más al podcast de Dion Fortune, el podcast donde hablamos sobre espiritualidad, donde nos acompañamos en este proceso llamado vida, donde nos aceptamos intensos y nos disfrutamos también en esa intensidad. Así que el día de hoy les traigo este episodio llamado ¿Por qué es importante llorar? Ya tiempo por aquí. eh, Se siente un poco raro volver a grabar episodios, como que escuchar mi propia voz. Pero estoy muy a gusto de volver a hacer esto, de regresar como esta dinámica. Igual y aquí yo estoy ejercitando full la disciplina, estoy así conjurando el Padre dentro de mí, ¿verdad? Contarles que he iniciado un deporte, que está retando mi cuerpo físico, y eso me gusta porque siento que era uno de los retos que más miedo tenía, de que mi cuerpo no iba a ser capaz de poder como ser constante en una disciplina deportiva. En mi caso estoy practicando un deporte que se llama pole fitness y me ha ido súper bien. Voy a hacer un episodio donde voy a hablar sobre eso y simplemente les estoy contando un poco qué ha pasado en mi vida. Porque pues ustedes me escuchan y supongo que también a ustedes les agrada de algún sentido u otro saber qué es lo que yo pudiera estar practicando en mi vida, que ustedes también pueden empezar a integrar para poder llevar una práctica adecuada de su espiritualidad. Yo, más allá de que ustedes hagan un ritual con velas o decretos o frecuencias o lo que sea que estén haciendo, para llevar una adecuada práctica espiritual es importante la coherencia. Y para tener esa coherencia hay que comprender cómo funciona nuestro espíritu, ¿ya? Entonces, hablando de espíritu, vamos a entender que el ser humano tiene varios ciclos operando al mismo tiempo. Tenemos el ciclo mental, que siempre está operando en tomar una decisión, ¿verdad? Que siempre está tratando de traducir el símbolo. El cerebro lo que hace es traducir el símbolo que aparece y lo traduce, busca una interpretación de eso que observa o de eso que ve. El cerebro está diseñado para interpretar el símbolo. Es un órgano. Y pues el ciclo mental tiene que ver mucho con estas órdenes del cerebro y de la mente. Entonces ustedes se habrán dado cuenta que tienen ciertos ciclos mentales que muchas veces inician como este proceso donde el cerebro está diseñado a tomar una decisión, a interpretar. Entonces pareciera ser que el ciclo mental es un ciclo bastante rápido y que pareciera ser que nos está indicando todo el tiempo tomar una decisión, ¿verdad? Así como el cerebro se encarga de ir como atendiendo estos mensajes que enviamos, como levantar la pierna, y levantamos la pierna izquierda, pero conscientemente no nos damos cuenta de eso. Pero este órgano está haciendo un trabajo increíble en el cuerpo humano. Por eso nuestro organismo es tan inteligente que funciona incluso en su desequilibrio. Una locura, ¿verdad? Es por eso que ustedes no se crean ese mambo que ha salido por ahí de que somos así como, no sé cómo se llama esto, de que estamos que es la Matrix, así como, bueno, o sea, yo también me refiero a la Matrix, ¿verdad? Pero más en un sentido para decir que esta es la Matrix, ¿verdad? Pero no en un sentido de, como he visto que dicen que el multiverso y los versos. Voy a hablar un episodio sobre el transhumanismo, que es importante que ustedes sepan qué está pasando acorde a eso. Pero volviendo al tema principal, este es un gran teatro divino. El gran teatro divino tiene que ver sobre todo con que todo lo que ocurre en la Matrix y en el juego de la vida, en lo que nosotros estamos experimentando como raza humana, es como orgánico, porque el planeta Tierra está vivo, porque la Tierra, Gaia, está viva. Solo tenemos que mirar la naturaleza para encontrar esa vida, ¿verdad? Entonces, este ciclo mental está siempre tomando decisiones rápidamente, ¿verdad? Está diseñado para tomar una decisión, interpretar el símbolo. Y es curioso, porque si ustedes
Si yo te dijera, dime ahora cuáles son los pensamientos que tú tienes, pues yo estaría pensando tal vez, mañana debo levantarme temprano, tengo que hacer esto por la mañana, tengo que ir a tal lugar y no puedo llegar tarde. O sea, tendría como un montón. Mi cerebro estaría tucu, un montón de pensamientos rondando mi mente, ¿no? Interpretando el símbolo. Entonces, en esta voz que expresa esos pensamientos, si yo te dijera, dime lo que piensas, es una voz mucho más nasal. Ustedes noten esas diferencias de la vibración, es muy sutil, pero nótenlo. O sea, ustedes pónganlo a prueba. Ahora, cuando hablamos del ciclo emocional, que este es el ciclo que yo creo que este es uno de los primeros, bueno, realmente estos ciclos están operando al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos del ciclo emocional, hablamos de este ciclo que su voz es más bien del estómago y es el lugar donde están las emociones. Y atravesamos estos ciclos, así como por ejemplo en el ciclo de una mujer, pasamos una faceta donde nos sentimos un poco como en una vibración baja, entonces estamos un poco así como tristes, sensibles, nostálgicas, y luego ese ciclo va subiendo en vibración, ese ciclo emocional va subiendo en vibración y observamos como toda la variedad de emociones, ¿no? Como la tristeza, la melancolía, la alegría, el agradecimiento, lo que sea. Empezamos a observar todas estas vibraciones de alta frecuencia. Pero también nos damos cuenta que constantemente estas emociones también tienen su polaridad, que son las emociones de baja vibración, ¿verdad? Entonces es un ciclo. ¿Por qué? Porque es un círculo. Empieza en un punto y termina en el mismo punto. Es un ciclo, como un ciclo menstrual. Inicia en un punto y termina en el mismo punto. Y así es cíclico, ¿no? Pero pues como nosotros tenemos esta visión de la materia, esta visión tan materialista de la vida, de que la vida solo es lo que observo a través de los ojos físicos. Más allá de eso no hay. Esa es tener una visión materialista de la vida. Si ustedes están aquí es porque están asumiendo el reto de ver más allá del mundo invisible, que es metafísica, ¿verdad? Ver más allá de la física. Entonces, lo estoy hablando de metafísica, dicho sea de paso. Entonces, este ciclo emocional, como es cíclico, entonces vamos a nosotros a experimentar todas estas emociones, pero vamos a volver al mismo punto de donde partimos. Y en cuanto al ciclo biológico, ¿qué es el ciclo biológico? El ciclo que le toma a tu cuerpo en sanar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una herida? Esa herida tiene su proceso de cicatrización, ¿verdad? Lo mismo. Todo tiene su capacidad de volver a crearse en sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es sumamente inteligente. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, pero yo tengo esta situación, esto que el otro, shalala. Aquí les voy a explicar algo muy clave que puede ser el motivo de por qué muchas personas ahora están padeciendo como enfermedades en todas como sus manifestaciones, tanto como enfermedades emocionales, como económicas, como físicas. Cuando uno solo se queda atorado en el ciclo mental, en el hacer caso y atender este ciclo mental, porque el ciclo mental transcurre la idea, y esa idea para ser manifestada tenemos este impulso de ya tomar la decisión, pero es muy inconsciente, no lo sabemos, pero el cerebro está diseñado para eso, para observar y tomar decisión, análisis, ¿verdad? Entonces, cuando atendemos solo el ciclo emocional o entendemos que nosotros solo vivimos en un ciclo emocional, padecemos de ansiedad, ¿verdad? Que no nos podemos anclar en el presente. Así es. Y de aquí devienen todos estos otros como estas otras distorsiones que existen en cuanto a la salud mental. De aquí devienen todas esas cosas, ¿ok? Ese ciclo mental. Cuando hablamos de un ciclo más emocional es cuando es muy común que las personas empiezan a manifestar que pasa algo en su vida y la traducción ya es un malestar en el estómago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la voz de las emociones es una voz mucho más que viene del estómago, ¿verdad? Por eso dicen, ay, sentí una ira y no tenía ganas de comer. Cuando uno está molesto muchas veces no tiene ganas de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una emoción ahí tratando de manifestarse a través de la oralidad que viene del estómago. Entonces, este ciclo emocional, la única manera de atravesarlo es a través de experimentar la emoción en sí misma. ¿Qué significa eso? Sentir. Simplemente eso.
Si hay tristeza, sentimos la tristeza y la experimentamos en toda su intensidad. Si hay ira, nos permitimos fluir en esa ira y la vivimos con intensidad. Si hay alegría, la vivimos con intensidad, ¿verdad? Como las emociones de más alta vibración o cuando hay calma son las que queremos. Hay mucha gente que cree que la alegría es la vibración es como que de las emociones la que tiene la mayor vibración, y eso no es verdad. Ni mucho menos el amor, es la paz, es la tranquilidad que tiene la vibración más alta. Pero qué bien, qué gusto nos da experimentar estas emociones de una vibración que nos hacen sentir a gusto, y las incómodas, esas no las queremos, esas las rechazamos. Y construimos creencias en torno a esas emociones que nos impiden atravesar ese ciclo emocional. Como muy comúnmente pasa en el género masculino, que también nos ha pasado a las mujeres, por consecuencia, los hombres no lloran. O por el contrario, que te reprimían el llanto, que viene pues siendo como hereda, ¿no? de esta creencia. Tiene relación, familiaridad con esta creencia, mejor dicho. Entonces, es muy común que la gente o congele sus emociones, o por el contrario, lo que hagan sea que las dejen así como un vaso de agua putrefacta, como diría mi gran maestra Ceci, que ella me dio este ejemplo y se los voy a dar a ustedes porque es un conocimiento que creo que debe ser sabido. La gente tiene que saber esto. Ella hace este ejemplo de que cuando nosotros congelamos las emociones, las dejamos así como si fueran hielos, ¿no? Los hielos nosotros los podemos usar cuando querramos. Como no estamos, el agua no es líquida, ¿me entienden? O sea, que no es que se me desparrama, sino por el contrario, es sólido. Y puedo usarlo cuando quiera. Entonces, ¿qué pasa si congelo mi tristeza y la reprimo? Entonces va a pasar el tiempo, va a pasar la vida con sus amplias experiencias y con sus amplios aprendizajes que nos llevan a las crisis, a las grandes crisis, bienvenida crisis, que nos hacen como de alguna manera u otra volver a vivir estas emociones, y nos preguntamos, ¿de dónde viene esta tristeza que siento? ¿De dónde viene esta ira y este enojo que siento? ¿De dónde viene este miedo que siento? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Si yo estaba súper bien con mi vida y apareció esta emoción que me asusta. Así nos escuchamos, tibios. Y pues nos preguntamos esto, ¿no? Y congelamos la emoción. Eso significa que va a aparecer, va a pasar 1, 2, 3, 4 años, el tiempo que sea necesario, y esa emoción va a aparecer y el cuerpo lo va a traer. El cuerpo lo va a volver a traer a tu vida en un aprendizaje, y va a ser mucho más caótico que antes, probablemente, pero quizás es como tu proceso de aprendizaje, ¿no? Es como tu juego, tú estás en tu propio nivel del juego, ¿no? O por el contrario, que lo dejemos como agua putrefacta, ¿no? Que como que lo dejamos, como que nunca atendí esa tristeza, y es como cuando ando por la vida depresivo, ¿no? O cuando ando por la vida siendo muy miedoso, o cuando por la vida enojado, como que dejo que una emoción se quede, no transmuto esa emoción, sino la dejo y no estoy buscando cambiar la vibración, ¿verdad? Entonces eso empieza a oler horrible. Entonces es muy común que hayan estas personas, que es muy común ver a los viejitos que así están bien cascarrabias, y los ves año tras año, tras año, tras año estar así, y te das cuenta que ellos lo que hicieron básicamente fue dejar esa emoción en un vaso como agua putrefacta, que ahora huele tan mal que en su entorno la gente lo empieza a notar, ¿verdad? El problema principalmente es que no nos atrevemos a sentir, no nos atrevemos a fluir a través de ese ciclo emocional. Yo lo único que les puedo decir, que la única forma de transmutar una emoción es a través del llanto, a través ¿de qué? Del llanto, del llorar, de un llorar, amigos, un llorar. Es necesario. Mucha gente me va a decir, ay, es que yo no puedo llorar, yo no tengo lágrimas, estoy seca.
Por favor, por favor. Y sí, yo puedo comprender eso, pero tienes que ver que el llanto lo tienes que tomar como si fuera voy a limpiar mi baño, por ejemplo, ¿no? Que ahorita lo tengo en mente y lo traje a colación. Voy a limpiar mi baño, entonces tengo esa tarea y la tengo que desarrollar, entonces necesito esto y le voy a destinar una cantidad de tiempo para realizar esa tarea. Entonces también, igual, mi tarea es llorar y me voy a encerrar en mi cuarto, voy a poner una canción súper triste o lo que sea que me motive, y si no, igual, si nada me motiva, me voy a quedar ahí 2 horas sentado buscando hacerme llorar. Que les juro que una lágrima les va a salir, porque sí, es más que seguro que va a suceder. O sea, y si no a las 2 horas, a las 4 horas, pero te tomas esa tarea en serio de llorar, porque hay que dejar fluir ese ciclo emocional. Esto se los digo porque Ceci nos trajo este ejemplo del agua putrefacta y los hielos o el agua congelada, porque la única forma de atravesar los ciclos emocionales es a través del llanto. Entonces, cuando hay una emoción, ¿no? Eso no significa que cuando yo sienta ira me ponga a llorar, aunque si es el caso, llora. La verdad, la única manera que puedas como experimentar eso de la mejor manera y que lo puedas atravesar de la mejor manera es a través del llanto. Y se van a dar cuenta que todas las emociones se transmutan a través del dolor, que es el llanto. Entonces, digamos, así les va a pasar en la vida. Ustedes tienen acá la emoción de la ira congelada, digamos, ¿no? La emoción de la ira congelada. Entonces, aparece ley universal de la vida espejando, ¿no? Ley del espejo. Te pone una pareja que constantemente te espeja a ti esta ira que tú tienes. Entonces, esta pareja empieza a hacer cosas que tú sientes que te denigran, te desvalorizan, te humillan o que te irrespetan, ¿no? Entonces, esta emoción empieza a proyectarse y aparece la ira y se manifiesta la ira. Entonces, ¡ay, que eres un tal por cual, un hijo de eso, vete a la que! Se pelean, se agarran como perros. Esto ante vistas de la sociedad va a ser visto como la violencia, qué mal. Hay que rezar un Padre Nuestro. La violencia es parte de la naturaleza de los seres humanos. Pero acá existe una fuerte como etiqueta respecto a las personas violentas. El punto es que vamos a tener esta situación y quiero que vean que ese aprendizaje, esta pareja que te está tocando es el aprendizaje. Tú estás en el ciclo emocional. Entonces, para que esa emoción se manifieste y pueda fluir, porque el espíritu va a pedir siempre sanación, sanación, sanación. Entonces, te va a tocar una experiencia que te genere dolor para ayudar que esa emoción se exprese y tú la sientas. Y si tú te resistes a sentirla, la congelas o la dejas como agua putrefacta. Esa es la única forma de atravesar las crisis emocionales, a través del llanto, amigos. Pasemos al ciclo biológico. Cuando hablamos del ciclo biológico, hablamos de este ciclo más a nivel celular, ¿verdad? Entonces, ustedes se han dado cuenta que muchas veces les pasa que les toca un resfriado o de pronto les viene así como un dolorcito en la panza, una comida te cayó mal, X cosa, algún malestar. Entonces puede pasar que en algunos casos las personas acudan como a un doctor, se traten, encuentren quizás algún tipo de distorsión, como ustedes lo llaman, enfermedad, como lo llamamos también, enfermedad, y ustedes quieran como, y algo se exprese, ¿no? Como, esta persona tenía hígado graso, entonces esta persona ahora lo que va a hacer es evitar consumir grasas, va a bajar el colesterol, va a consumir menos sal. Entonces esta persona se da cuenta que su cuerpo necesita una sanación. ¿Se dan cuenta que estos malestares nos llevan a la sanación? Nos están diciendo, mira cómo has tratado tu cuerpo. Esto es lo que está pasando con tu cuerpo, ¿verdad? Es importante que estos ciclos biológicos que vivimos constantemente a través de los malestares sean comprendidos como tu cuerpo hablando de cómo tú estás creando creando esa vida o diseñando esa vida que estás viviendo claramente. Tu cuerpo siempre te va a mostrar por qué, porque tu cuerpo es sabio, tu cuerpo es tu casa.
Entonces, a mí me pasa que muchas veces me viene así como un malestar de tanto en tanto. No es seguido, la verdad, pero a veces como... Sobre todo a mí me pasa que cuando estamos cambiando de temporada, o sea, de estación, me viene así como... Me da una gripe, una tos. Y hace un año y medio me enfermé muy fuerte. Y yo estaba así como, ay, me voy a morir. Pero realmente lo que estaba muriendo era mi ego, ¿verdad? Y en ese punto como que yo había desistido de ir a tratarme con el doctor porque quería experimentar ese proceso sin ir al doctor y simplemente vivirlo. Porque sé que estaba atravesando yo un ciclo biológico en donde pues yo me había hecho medium, había empezado a hacer sanación cuántica, mi cuerpo a nivel celular había cambiado muchísimo. Entonces es como había obtenido había obtenido mayor conciencia. Entonces, claro, siempre les digo, si este mensaje te está llegando es porque tu cuerpo a nivel como biológico ya es capaz de sostener esta información o esto que te estoy diciendo, porque nosotros nos nutrimos de todo esto es lo que estás consumiendo tú, esto es lo que está consumiendo tu espíritu, y tú puedes darte cuenta cuando algo te nutre y cuando algo no te nutre, ¿verdad? Entonces yo había desistido tanto de este que en un punto como que mi madre me decía, ya tenemos que ir, que seguramente es más grave, estás anémica, no comes bien, estás muy flaca, una cosa así, ¿no? Y yo sabía que yo estaba atravesando un proceso de transformación y estaba como así padeciendo, pero a la misma vez como decía, está bien, yo me banco esto, como que yo puedo. Pero la verdad es que no pude, amigos, no pude porque recuerdo que antes de que mi mamá me dijera ya tenemos que ir, y justo estaba mi hermana acá, íbamos a ir las tres, unas horas antes yo como que simplemente estaba como, ay, ¿cómo es posible que me pase eso? ¿No? Mi ego diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Ahora nadie me viene aquí abandonada, triste y enferma. Mi ego, ¿no? La víctima. Y en algún punto dije, ya, pues, ya, o sea, si me toca irme si ya me toca morirme, me toca quedarme así triste, abandonada y enferma, así me quedaré. Lo suelto, me da igual. Y cuando solté, recibí una experiencia muy hermosa. Estaba yo echada, así en la cama, y empecé a sentir como a través de mis venas ingresaba un líquido, pero era un líquido que se sentía así como si fuera mentolado. No sé cómo explicarlo, como si me estuvieran, así como cuando te ponen este suero y te lo ponen por las venas y tú sientes que algo sube frío, ya, pero yo lo sentía como frío y mentolado, bueno, mentolado, ¿verdad? Y yo estaba así como que tenía la fiebre tan alta y yo simplemente estaba así como media mareada y me dormí. Y sentí esto como el pinchazo, ¿no? Y me levanté como media hora y mi mamá me dice, ya nos tenemos que ir, ya lístate, ponte tus zapatillas y salimos a la clínica, ¿no? O sea, y bueno, mi mamá no pudo acompañarme, pero me embarcó junto con mi hermana, fui con mi hermana, entramos como a un chequeo general, me sacaron unas pruebas de sangre. Cuando entramos a un chequeo general, no, recuerdo que me saqué primero las pruebas de sangre, pero para ese momento ya se me había bajado la fiebre y mi hermana me dice, ¿te sientes bien? ¿Puedes caminar? Si no, para entrar a emergencia. Yo le dije, no, yo me siento bien, yo puedo entrar, le dije. Ya me sentía mucho mejor, extrañamente, y podía caminar, y claro, estaba un poco, no tenía mi vitalidad en 100, pero sí mi semblante había cambiado. Y me sacaron la prueba de sangre, regresé al día siguiente, mi hermana me dice, ¿quieres que te acompañe? Y vamos las dos. Y le dije, no te preocupes, yo voy a ir sola. Y yo fui y recogí mis exámenes y ahí sí recuerdo que pasé con la doctora y me revisa y me dice, tienes una gripe común, es algo viral, es una gripe común, pero estás bastante bien, no tienes anemia, es también como tu colesterol está bien, o sea, todos los exámenes indicaban que yo estaba bien. Entonces, claro, ¿no? Entonces vengo con todas las pruebas y le digo, mamá, no tengo anemia, no tengo nada. Me dice que solo fue una gripe común. Y me dice, entonces, ¿por qué te has estado enfermando tanto últimamente, no? Y le dije, pues, creo que mi cuerpo se está transformando y esa es la forma en cómo encuentra su transformación. A través del malestar, a través del dolor, ¿verdad? ¿Qué aprendí de ese proceso biológico? Que no importa, no importa quiénes estén ahí, o sea, no importa si te mueres, o sea, no importa.
siempre y cuando tú estés bien contigo, sea lo que sea que te vaya a pasar en ese momento. Yo entendí eso, como que sea lo que sea que te pase, si tú estás contigo y no hay nadie allá afuera, igual está bien, ¿no? Eso entendí, porque yo recuerdo que cuando mi ego estaba muriendo en plena enfermedad, yo me decía a mí misma, ¿por qué me pasa esto y nadie está conmigo y nadie me hace caso y nadie está para mí? ¿Por qué? Porque en ese momento tan enferma yo recuerdo que les había escrito amigos, pero no me habían respondido. Le había dicho a mi mamá, pero mi mamá no podía ir a la hora que yo podía. O sea, como que todo el mundo pareciera ser como me había dado la espalda, ¿no? Pero realmente yo tenía una visión distorsionada de lo que era mi vida. Realmente las personas estaban muy disponibles para mí, solo que yo quería hacerme la pobrecita, la máscara de la víctima. Y ahí entendí eso, que no importa lo que, o sea, no importa, o sea, nadie tiene por qué estar allí, ¿me entienden? Al final eres tú, es tu propia vida. Eso entendí. Entonces les digo que cuando haya una situación que ustedes tengan que atender como a nivel biológico y se esté manifestando a través de malestar, en lo que sea que sea un tumor, en lo que sea un cáncer, ustedes véanlo como es una inminente transformación en sus vidas. El cuerpo les está pidiendo sanación y ustedes con mucho amor atraviesen ese ciclo desde el amor y la compasión, no desde la máscara de la víctima o de la injusticia. Porque si ustedes están aquí es porque ustedes quieren transformar su vida y ustedes quieren ser unas personas sanas mentalmente como emocionalmente, ¿verdad? Todos apuntamos hacia eso, estamos en el mismo viaje todos. Quieren llevar coherencia, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que vivimos en estos 3 ciclos siempre. Dense cuenta. Este es el ciclo en el que siempre vivimos. Lo que queremos hacer nosotros o lo que buscamos hacer a través de ser consciente de esta información es que tú puedas integrar también la voz del espíritu. ¿Cómo se integra el espíritu? Pareciera que viene así como, que te hace así como que te alinea. La voz del espíritu es aquella voz que viene desde el ser. Es una voz que yo diría como que pareciera ser que no contiene información del ego, o sea, no del cerebro, sino es como capaz de expresarse naturalmente. Es como estas veces donde uno simplemente fluye, es como dices lo que percibes por cómo es, ¿no? Entonces es esa voz, por ejemplo, que te permite en tu vida diaria, tú estás viviendo una situación y no te tomas las cosas personales. Ves la dualidad en las cosas y percibes y observas a las personas en tu tablero, en tu teatro, en tu obra y las ves como personajes. Y te permite ser el observador de esa vida y no juzgas. Y te permite mirar las cosas con mucha más compasión y a la misma vez entender que esas personas que están en ese teatro o en esa obra te están mostrando algo a ti también de ti mismo. Eso es integrar la voz del espíritu. Cuando uno se ancla en el eje y uno logra expresar en coherencia el ciclo mental, el ciclo emocional y el ciclo biológico. Esta es la importancia de que, porque muchas veces no tenemos este conocimiento consciente. Y yo les digo, yo estoy segura que las personas que van a escuchar esto, estoy segura que ustedes ya tienen las suficientes herramientas como para salir en la vida y poner en práctica esto que les digo. Porque sí podría ser como para quizás un nivel un poco más avanzado, pero yo estoy segura que si ahora me senté en este lugar para grabar este podcast después de un bloqueo creativo de algunos meses, es porque ustedes, personas que están allí escuchándome, merecen esto. Y se los entrego de todo corazón porque sé que les va a servir. Hacer consciente de estos ciclos emocionales que vivimos y darnos cuenta que nuestro organismo, es un organismo sumamente inteligente, nos va a ayudar a llevar coherencia. Y la vamos a tener que poner en práctica. En una, tras otro reto y tras otro aprendizaje que nos toque vivir. Entonces, ¿qué te dejo de tarea para este episodio? Llora. Y vive las emociones intensamente. Esto no significa que elijas la tristeza y te hundas en esa tristeza, o elijas la alegría y te emborraches de alegría. Lo que quiero decir y a qué me refiero con vivir las emociones de forma intensa es que las navegues.
Entonces cuando haya que sentirse triste, nos sentimos tristes y sostenemos la emoción en nuestro cuerpo y la dejamos habitar en nuestro organismo y la dejamos que nos muestre cosas. Cuando haya ira, nos permitimos sentir la ira y la vivimos. Y permitimos también que nos muestre lo que nos tenga que mostrar la ira. No nos juzgamos, nos miramos con compasión porque somos seres emocionales. Somos seres humanos, no somos un robot, una máquina diseñada o programada para. Tenemos programas que hay en ese ciclo mental. Tenemos programas que podemos desprogramar y ya lo estamos haciendo. Estamos trascendiendo creencias. Así que te envío un abrazo gigante, un beso enorme, un abrazo de luz a ti que me estás escuchando. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo este episodio. Lo grabé con un poco de miedo, con un poco de temor porque estaba... Bueno, yo creo que no quiero decirlo como bloqueo creativo, pero yo creo que simplemente estaba postergando. Tenía miedo de que el episodio que subiera no fuera lo suficientemente bueno, ¿saben? A mí me gusta grabar episodios cuando siento que lo que voy a decir es importante o siento que como que, miren, me ocurrió eso en la vida y ya lo digerí, ya va a salir el pan. O sea que necesito digerir también. Si yo les traigo esto es porque pues he vivido muchas experiencias a lo largo de estos meses. He vivido algunas cosas. Si ustedes tienen algunas dudas sobre lo que quisieran que yo hable, o sea, sobre algunas dudas que podrían tener en relación a mí, me las pueden hacer y yo con gusto se las cuento. Pero para mí mi principal acá deber es como informarles, nutrirlos de información vital, de información que va a nutrir sobre todo el espíritu. Así que nos vemos en otro episodio más. Gracias por estar una vez más aquí conmigo. Chao, chao.